Bueno, comenzamos con este ejercicio sobre medidas de tendencia central y bueno, como podemos leer, el enunciado dice: a partir de la siguiente distribución de frecuencias, ahí tenemos una distribución de frecuencias en intervalos, y como vemos también, pues tenemos lo que son los porcentajes correspondientes a cada intervalo y los porcentajes acumulados. Bien, como vemos, todos los intervalos tienen la misma amplitud, una amplitud de 10. Bien, en la primera pregunta lo que nos piden es calcule el valor de la media aritmética. Bueno, pues vamos a comenzar por obtener la media aritmética. Ahí aparece la ecuación para obtener la media aritmética a partir de las frecuencias porcentuales o de los tantos por ciento. Y bueno, como vemos aquí, pues tenemos que obtener este sumatorio y tenemos que realizar este producto de aquí. Bueno, pues lo primero, antes de poder hacer el cálculo de este sumatorio, como vemos, al estar la distribución de frecuencias por intervalos, tenemos que obtener lo que se llaman las marcas de clase. Bien, por lo tanto aquí vamos a hacer dos columnas, una con la marca de clase y en la otra pues vamos a hacer la operación que está en el sumatorio del numerador. Ahí aparecen las dos columnas y, como hemos dicho, lo primero es sacar la marca de clase. La marca de clase, que en este caso es el punto intermedio de cada intervalo. Para calcularlo, pues sumamos los dos límites del intervalo y los dividimos entre 2 y nos va a dar el punto medio. Bueno, también lo podemos hacer aquí, pues viendo que el punto medio que hay entre 60 y 70 pues es 65. Bien, 65, luego el siguiente sería 75, el siguiente sería 85, 95 y por último 105. Bien, ya tenemos todas las marcas de clase. Y ahora, para sacar este producto, que es el que aparece en el numerador de la ecuación de la media, pues tenemos que hacerlo para cada intervalo, multiplicar lo que es la marca de clase por el porcentaje correspondiente a ese intervalo. Bien, aquí sería pues 65 por 16, 50, ¿no? Bien, 75 por 30, 2250, luego 85 por 45, 3825 y así sucesivamente. 95 por 10, 950 y por último pues 105 por 5, que es 525. Bien, una vez ya tengamos todos esos valores, pues calculamos la suma de esta columna y así obtenemos el resultado del sumatorio. Bien, por tanto, hacemos esta suma y obtenemos que el resultado es de 8200. Bien, bueno, pues ya podemos obtener el valor de la media, que en este caso pues sería un cociente entre el sumatorio que acabamos de obtener, que es de 8200 dividido entre 100. Bien, aquí simplificamos estos ceros y por tanto tenemos que el valor de la media es de 82. Bien, bueno, ya hemos obtenido el primer apartado, que es el valor de la media, y ahora pasamos a obtener el valor de la mediana, que es lo que piden en el segundo apartado. Bueno, ahí aparece la ecuación para obtener la mediana a partir de los porcentajes, y bueno, aquí lo primero es, para obtener la mediana, señalar cuál es el intervalo crítico. El intervalo crítico es el que se corresponde con un porcentaje acumulado, en este caso P de X, de 50, que es el percentil que le corresponde a la mediana, ¿vale? En porcentaje acumulado de 50. Bien, recordemos que a la mediana le corresponde pues el percentil 50, ¿no? Bien, entonces si vamos aquí, a esta columna de aquí, a los porcentajes acumulados, vemos que el 50 entraría dentro del tercer intervalo, este de aquí. Bien,
Por tanto, el límite inferior de este intervalo vemos claramente que es de 80. Bien, bueno, pues si sustituimos en esta ecuación de la mediana, tenemos que el límite inferior es 80 más un cociente donde aparece el primer valor, que es 50, bien, que es el porcentaje que le corresponde en este caso al valor de la mediana, menos el porcentaje acumulado en el intervalo anterior al crítico. Bien, si vamos aquí, el intervalo crítico era el tercero, el porcentaje acumulado en el intervalo anterior era de 40. Bien, 40 dividido por el porcentaje correspondiente al intervalo crítico, P sub I, o sea, es el tercero, el porcentaje correspondiente a ese intervalo es de 45, multiplicado por la amplitud, que hemos dicho al comienzo que era de 10. Bien, por 10 la amplitud. Bueno, si hacemos esta operación, tenemos que el resultado aproximado es de 88,889. Bien, bueno, con eso ya tendríamos el cálculo de la mediana y ahora pasaríamos al tercer apartado a obtener lo que es el valor de la moda. Ahí tenemos la ecuación para obtener la moda y bueno, lo primero es identificar cuál es el intervalo crítico. Bien, el intervalo modal. Bien, si miramos aquí, el intervalo modal pues será aquel que tenga un porcentaje más alto. En este caso vemos que es el intervalo que habíamos señalado antes para la mediana, es decir, el tercer intervalo. Bien, bueno, para obtener el valor de la moda, pues el límite inferior de ese intervalo, del tercero habíamos dicho que era 80, el mismo que habíamos puesto aquí para la mediana, ¿no? Sería 80 más un cociente, y aquí en el numerador lo que tenemos que poner es el porcentaje correspondiente al intervalo que está después del intervalo modal, el posterior, Pi más 1, que en este caso sería el cuarto intervalo. Si vemos ahí, el porcentaje sería de 10. Entonces aquí en el numerador ponemos 10 y en el denominador ponemos 10 de nuevo más el porcentaje correspondiente al intervalo anterior al modal. Bien, el intervalo anterior al modal es el segundo intervalo y vemos que el porcentaje es de 30. Bien, por tanto es más 30 por la amplitud que habíamos dicho que es de 10, ¿no? Bien, bueno, si hacemos esta operación de 82,5. Bueno, aquí decir que en el apartado anterior, el apartado de la mediana, hay un pequeño error aquí de cálculo. Bueno, voy a rectificarlo. Vamos a borrar esto de aquí. Bien, porque el valor de la mediana no es de 88. Bien, aquí me he equivocado yo a la hora de hacer el cálculo. Un pequeño error en el cálculo. Y bueno, vemos que el resultado de la mediana pues sería, en este caso, de 82,222. Bien, 82,222. Bueno, pues disculpa por el error cometido. Y bueno, pues como vemos aquí tenemos los tres valores. Habíamos dicho que la media aritmética era de 82, la mediana de 82,22 y vemos que la moda es de 82,5. Bien, bueno, pues con esto ya hemos obtenido lo que nos pedían en estos tres apartados y por tanto pues damos por concluido este vídeo.